Buenos días, mi nombre es Angélica Delgado. Yo soy médica residente de segundo año de cirugía general. El día de hoy vamos a hablar de energía en cirugía general. Mi tutor de esta norma fue el doctor Ivo Siljic, cirujano general especialista en cirugía mínimamente invasiva, y con el apoyo del doctor Zuluaga. Entonces, el objetivo de esta presentación es realizar una revisión de la literatura que permita evaluar los tipos de cirugía, de energía en cirugía, sus indicaciones, sus beneficios y sus complicaciones. El uso de la energía en la cirugía ha tenido un papel crucial y ha cambiado el paradigma en la forma en la que se practica la cirugía y nos ha permitido adentrarnos a cambios en la tecnología, llegando a poder realizar procedimientos que antes eran impensables. Y pues es un área que se encuentra en constante evolución, por eso es importante hablar de esto. Hay que hablar de algunos conceptos que semánticamente están mal utilizados. No se cauterizan los tejidos, sino que creamos distintos efectos tisulares como vaporización, corte y desecación. No se dice Bobby, se dice generador o unidad electroquirúrgica. El Bobby es el primer generador que creó William Bobby. No se dice electrocirugía bipolar o monopolar, se dice instrumentos monopolar o bipolar, porque toda electrocirugía va a ser bipolar, o sea que hay dos electrodos, aunque no se encuentren en el mismo instrumento. No se dice contacto a tierra, se dice electrodos activos o dispersivos, porque los generadores electroquirúrgicos que completaban el circuito con la tierra se dejaron de usar hace más de 40 años. Entonces vamos a hablar algo del estado del arte. Aunque hoy en día la electrocirugía es la tecnología pues más ampliamente aceptada, hace relativamente poco tiempo se consideraba un acto que de alguna manera mancillaba las prácticas quirúrgicas tradicionales, llegando a señalar de charlatanes a los cirujanos que eran pioneros en esto. Los egipcios fueron los que primero utilizaron algún tipo de energía, utilizaron cauterización para tratar úlceras y tumores de la mama desde el año 3000 a.C. A principios del siglo XIX, Becquerel fue el primero en utilizar electricidad en forma de corriente eléctrica directa para calentar un alambre primero y lo utilizó como electrocauterio. En 1881, Morton descubrió una corriente alterna segura de alta frecuencia que atravesaba el cuerpo sin estimulación neuromuscular y la primera persona en utilizar la electrocirugía fue Joseph Rivière en 1900, quien mientras trataba a un paciente que tenía insomnio con un generador observó que había una chispa y eso pues coaguló la piel y lo empezó a tratar, a utilizar para tratar úlceras en la mano. Luego viene este señor que es alguien muy importante, William Bobby, que construyó la primera unidad de electroquirúrgica de diatermia que producía una corriente de alta frecuencia con un bucle de corte. Y eso lo utilizó para coagular, cortar y secar y publicó su trabajo que fue muy exitoso. Cabe resaltar que él vendió su invento por un valor de $1 solamente y murió en la absoluta pobreza a los 75 años. Su amigo Harvey Cushing también lo usó ampliamente para neurocirugía. Hal Mettler luego presenta un dispositivo ultrasónico de calentamiento de tejidos en 1957 y en 1960 pues se empieza a utilizar para la enfermedad de Meniere y en los años 80 pues ya se va a popularizar esa técnica. Entonces, hay varios tipos de electrocirugía, de energía en cirugía, perdón, y los podemos dividir básicamente en dos principales, la energía electromagnética y la energía mecánica. Entonces, la energía electromagnética se divide a su vez en electrocirugía y en cirugía láser. La electrocirugía tenemos de dos subtipos según el instrumento, monopolar o bipolar, y la energía mecánica constituye el grapado y las suturas de las que no hablaremos y la energía por ultrasonido. Entonces, la electrocirugía ha ganado gran popularidad en los últimos años y es ahora la energía que más se utiliza, más o menos en el 80% de las veces que hacemos alguna cirugía utilizamos este tipo de energía. Entonces, la electrocirugía es la aplicación de corriente alterna de alta frecuencia en cirugía para obtener diversos efectos en el tejido. Y es diferente de la electrocauterización, que consiste en transferir calor de forma pasiva, pero no a través de la corriente. Y es preciso recordar algunos términos para poder entender los principios de la electrocirugía. Entonces, la electrocirugía utiliza una alta frecuencia, que ya vamos a ver, pero bueno, entonces los principios serían como corriente, que es el flujo de electrones por un punto del circuito, por unidad de tiempo, y se mide en amperios. El voltaje, que es la diferencia en el potencial eléctrico en dos puntos de ese circuito, es decir, es como la fuerza, y se mide en voltios. La impedancia, que es equivalente a la resistencia, que es la medida en la que
hay un impedimento para el paso del flujo de electrones. Perdón, un momento, yo voy a... Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Entonces, bueno, la impedancia va a ser la medida en la que el circuito o una parte de él pues, se impide el paso del flujo de electrones y se va a medir en ohmios. La energía es la capacidad de una fuerza para producir el trabajo, se mide en julios y la potencia es ese producto final, o sea, el trabajo, la cantidad de energía que se tiene y se mide en vatios. Entonces, pues la electrocirugía utiliza una alta frecuencia para evitar el efecto farádico. El efecto farádico es lo que vemos acá al principio, que es la estimulación de los nervios y los músculos, y esto se va a disminuir en frecuencias superiores a 100 kHz. Las frecuencias comúnmente utilizadas en electrocirugía pues van a ser mayores de 500 kHz y pues esto es similar a las frecuencias que se tienen en radiofrecuencia, es decir, al radio AM, y por eso es que se utiliza el término de cirugía por radiofrecuencia. El generador o la unidad electroquirúrgica van a convertir la frecuencia eléctrica baja de la red o del tomacorriente, o sea, de 50 a 60 hercios, a frecuencias mucho más altas para evitar ese efecto farádico de 500 kHz a 3 MHz, y además va a ajustar la potencia y por lo tanto indirectamente el voltaje y va a controlar el ciclo de trabajo. Hay varios generadores electroquirúrgicos que podemos encontrar en el mercado, lo debemos conocer y ajustar antes de iniciar cualquier tipo de cirugía. Y entonces, pues vamos a encontrar aquí todas las funciones que tiene el generador electroquirúrgico: coagulación, corte y bipolar. Pues tenemos el máximo, mínimo, este botón de la izquierda que es recall, que es para poner la misma configuración que tenía en la última cirugía. Y pues vamos a tener los receptáculos. Este sería para el electrodo dispersivo, este sería para poner pues, el electrodo activo monopolar. También hay unos al lado que sería para la paroscopia y el electrodo activo para el bipolar. En la parte de atrás, pues vamos a ver el botón del volumen que nos indica si el electrodo activo está funcionando en ese momento, y tenemos el cable de poder y los receptáculos para los pedales de la paroscopia, pues monopolar o bipolar. Entonces vamos a hablar algo de la física. La mayoría de estas variables pueden relacionarse con la ley de Ohm, y la ley de Ohm va a afirmar que la corriente, que es I, es directamente proporcional al voltaje y es inversamente proporcional a la impedancia o a la resistencia de ese circuito. Entonces, para entender esa relación vamos a utilizar la analogía de una torre de agua. Esto es de las AGES, donde vemos que si se abre la válvula de agua, pues abrir la válvula equivaldría a activar el generador electroquirúrgico para crear un circuito eléctrico, y la altura de la torre sobre el nivel del suelo va a crear un diferencial de presión que va a ejercer una presión sobre la tubería, y esa presión representaría lo que es el voltaje del circuito. Y pues la cantidad de agua que fluye a través de la válvula por unidad de tiempo sería análoga a la corriente eléctrica, mientras que el ancho de la válvula representaría la resistencia o la impedancia de ese circuito, y si aumentamos el voltaje en el circuito eléctrico, pues que esto equivaldría a elevar la torre para crear una mayor diferencial de presión entre el agua y el suelo, entonces equivaldría a que aumentáramos ese voltaje. Si después se abre la válvula o se activa el circuito eléctrico, la presión va a aumentar el flujo de agua a través de la válvula, al igual que el flujo de electrones. Y si en este modelo vamos a cambiar la impedancia o la resistencia, pues esto podría ser poniendo una válvula más pequeña. Entonces, al abrir la válvula vamos a tener un flujo menor de corriente, y cuando trabajamos con tejidos de gran impedancia, como por ejemplo la grasa, pues se va a mantener un voltaje constante, pero el efecto en el tejido va a disminuir. Otra cosa importante es que cuando tenemos tejidos como por ejemplo cicatrices, también se va a disminuir la impedancia o la resistencia. La electrocirugía por radiofrecuencia es la conversión intracelular de energía electromagnética en energía cinética y de esta energía térmica. Y la energía térmica es la que va a producir los efectos en el tejido.
Este video me gusta bastante porque aquí vemos que un aumento gradual de la temperatura, vemos que va aumentando de a poquitos, entre 60 y 95 grados va a producir desecación tisular simultánea y coagulación. Entonces se va a aumentar la temperatura tisular, se rompen los enlaces hidrotérmicos de la membrana celular y del reticulado celular y esto crea que haya pues una deshidratación en esa célula y por la consiguiente pérdida de volumen de todo ese tejido y eso sería útil para ocluir estructuras tubulares como por ejemplo las trompas de Falopio o los vasos sanguíneos. Y cuando esa temperatura, bueno, entonces aquí vemos que provoca desnaturalización de las proteínas pues empieza a deshidratar y a encoger esa célula y esto crea pues un coágulo homogéneo finalmente. Pero otra cosa sería cuando la temperatura intracelular aumenta de manera muy rápida hasta 100 grados centígrados, entonces hay vaporización celular con estallido celular, ya que el agua se evapora a esa temperatura y eso conduciría macroscópicamente a lo que vemos como un efecto de corte. Con la coagulación puede generarse un sellado de algunos tejidos cuando se encuentran contrapuestos y sellando la luz. Y la carbonización y caramelización sería pues dos procesos que ocurren a más de 200 grados centígrados donde se produce ruptura de las moléculas orgánicas a azúcares, por eso se llama caramelización, y otros elementos como el carbón, por eso se llama carbonización. Y va a crear una escara negra, eso también se logra con el efecto de fulguración. Aquí a la izquierda vemos pues los diferentes efectos térmicos dependiendo del grado de temperatura. Entonces, el cambio térmico es proporcional a la densidad de la corriente al cuadrado y si tenemos un electrodo en contacto con el tejido diana, como en la imagen de la derecha, pues se va a reducir el área a la mitad con una sola hoja y eso implicaría que el efecto térmico se va a aumentar por un factor de 16, es decir, entre menos área haya, mayor la densidad de la corriente. Entonces, hay varias formas en las que nosotros como cirujanos podemos jugar para modificar el efecto tisular sin necesidad de modificar el voltaje. Cuando el sistema no funciona de acuerdo con lo esperado, la primera reacción es aumentar la corriente del generador, pero esto no se debe hacer porque pues hay mayor probabilidad de que haya lesiones en el tejido, entonces lo que se debería hacer es disminuir el área, como estamos viendo, disminuir la resistencia, por ejemplo, retirando los fluidos, comprimiendo los vasos y finalmente modificar el tiempo de exposición de los electrodos, de los tejidos al electrodo. Hay dos tipos de corriente, que serían la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa ocurre cuando los iones cargados positivamente migran al electrodo negativo y los iones cargados negativamente migran al electrodo positivo y eso se conoce como efecto galvánico, pero no se utiliza en electrocirugía. Y la corriente alterna va a ser esto que va a tener pues polaridad en constante cambio y ocurre cuando los iones negativos y positivos migran a los polos pues opuestos siendo los más importantes las proteínas cargadas negativamente muy grandes, porque esto va a crear una energía mecánica que entre más grandes las proteínas, pues van a hacer que al estar pues fusionándose en esa célula, pues haya mucha más fricción y se aumenta la temperatura celular. Los generadores electroquirúrgicos van a hacer diferentes tipos de onda, como vemos allí, y se mide en el osciloscopio, que es pues como ese bloque naranja que vemos allí. Entonces, aquí vamos a ver que tienen dos ajustes que son corte y coagulación. La onda de corte, que es la de la izquierda, tiene un voltaje relativamente bajo, pues en el eje de la Y, y no hay interrupción en el ciclo del servicio. Entonces vemos que todo el tiempo está generando corriente, el 100% del tiempo que se activa, mientras que la onda de coagulación, que es la de la derecha, tiene un alto voltaje y es interrumpida y solamente conduce el 6% del tiempo que se activa. Y hay un tercer tipo de onda, que es blend o mezcla, que se encuentra entre las dos anteriores y va a conducir el 50% del tiempo que se activa. Se recomienda que se use un poder de entre 50 y 80 voltios para el corte y 30 a 50 para la coagulación. Este sería pues los efectos. Y esto es un resumen de los efectos que producen las ondas de corte y coagulación. Y la fulguración o spray, que es la de la mitad, pues es la producción de arcos de corriente entre el tejido y el electrodo, pero vemos que no hay contacto, produce una chispa sin contacto con el tejido y produce una capa superficial sobre una superficie exudativa. Esto es importante porque pues aquí vamos a ver los efectos de la resistencia. La corriente eléctrica sigue una ruta de menor resistencia y la resistencia es directamente proporcional al contenido de agua en el tejido. Entonces, si se produce desecación y se deshidrata ese tejido, hay mayor resistencia y por lo tanto la corriente va a tender a buscar unas rutas mucho más sencillas. Entonces, esto es importante porque la fulguración, que vamos a ver aquí, y la coagulación, pero cuando es con alto voltaje, con bajo voltaje no,
se crea pues de una forma muy rápida un coágulo superficial, como vemos ahí, que empieza a actuar de aislante y no deja conducir, y aumenta pues la impedancia o la resistencia de ese tejido y evita que el calor llegue a los tejidos subyacentes. La diferencia entre los instrumentos monopolares y bipolares es la ubicación y la función del segundo electrodo. Entonces ahí vemos que el instrumento monopolar pues se muestra como un electrodo laparoscópico de gancho, que es el electrodo activo y permite dirigir la energía al tejido diana para aumentar la temperatura y crear el efecto que necesitamos. Y el electrodo dispersivo, que sería el de abajo, pues va a tener una superficie, pues el que está en la pierna, va a tener una superficie extensa para dispersar la energía, se coloca el paciente en un lugar alejado del lecho quirúrgico, el circuito va a estar completo porque el paciente se interpone y completa el circuito, y pues en un instrumento bipolar, como el que vamos a ver aquí arriba, pues solamente una pequeña zona del cuerpo del paciente participa en el circuito, por lo tanto, pues eso reduce el riesgo de desvío de la corriente. Y en este artículo, pues se muestran las las diferencias entre los dispositivos monopolares y bipolares, pero las características de abajo son solamente como para el procedimiento que ellos realizan, que es resección de tumores de la vejiga. Entonces vemos que en el monopolar pues se utiliza electrodispersión, mientras que en el bipolar no, y la energía y el voltaje está alto en el monopolar, mientras que en el bipolar no. Los instrumentos monopolares son varios, entonces aquí vemos un electrodo de gancho y eje aislado, y abajo vemos un instrumento monopolar multitinet que es diseñado para ablación por radiofrecuencia. Y los instrumentos bipolares pues van a tener el propósito principal de hacer coagulación electroquirúrgica, o sea, sellar los vasos sanguíneos o pues otras estructuras y realizar hemostasia. Entonces, los instrumentos bipolares actúan con una onda continua y de bajo voltaje cortante y a una alta densidad de corriente, con las dos hojas aplicadas al tejido. Entonces se empieza a calentar, como vemos aquí, entre 60 y 90 grados, y esto pues es una mezcla entre coagulación y desecación que aumenta la impedancia. Entonces, al aumentar la impedancia, si se continúa agregando calor, pues la energía, como en este caso de la izquierda, pues va a buscar la corriente, va a buscar como una trayectoria alternativa, y pues eso puede crear alguna lesión, como vemos aquí. Eso se llama fenómeno de lazo externo, y el mecanismo que crean es pues comprimir la pared de un vaso sangrante para detener el flujo y coaptar las paredes vasculares. No sirve para corte, solamente sirve para coagulación. Y pues estos son distintos tipos de instrumentos bipolares. Aquí vemos que un ajuste de voltaje alto hace que se forme una zona de desecación en la superficie, y esto va a actuar como aislante, no permite que haya un sellado adecuado de las estructuras vasculares completo, mientras que un ajuste de voltaje bajo y continuo, que al calentarse mucho más lentamente, pues va a sellar de manera más homogénea, profunda y por lo tanto predecible. Y pues de hecho los dispositivos bipolares avanzados usan el modo de voltaje bajo y continuo, entonces vemos un sellado vascular mucho más completo y regular. Aquí observamos que una alta densidad de corriente en un área muy pequeña de contacto hace que haya un corte del tejido poniendo solamente la punta del electrodo, mientras que con el mismo voltaje, si cambiamos la densidad modificando el área, poniendo la hoja sobre el tejido, entonces aumentamos el área y esto permite que haya un efecto diferente de coagulación. Los mecanismos que pueden causar lesiones se pueden dividir en tres. Lesiones pues por el electrodo activo, desvío de la corriente, o por el electrodo dispersivo. Entonces, el desvío de la corriente puede generarse por un fallo de aislamiento, por acoplamiento directo, por acoplamiento capacitivo o por lesión en un sitio alternativo. Entonces, las lesiones por el electrodo activo se van a presentar por activación accidental, extensión directa o por calor residual, como por ejemplo pues que uno active en la laparoscopia el pedal sin querer. Y en esta imagen de la izquierda vemos como el acoplamiento directo ocasionado y accidental, en este caso pues del electrodo se encuentra en contacto con una pinza, pero esa pinza está en contacto con un separador, y entonces hay un acoplamiento accidental y puede haber una posible lesión. También puede haber quemaduras importantes por los cables de fibra óptica y por el electrodo de dispersión. Entonces, la mayoría, pues hay que evitar poner sobre el electrodo dispersivo, sobre implantes metálicos, puntos de presión, prominencias óseas, zonas vellosas o cicatrices y tatuajes, por ejemplo, también. La mayoría de unidades electroquirúrgicas modernas tienen un electrodo dispersivo de 2 zonas para que si se despega por una parte, pues se reduzca el riesgo de lesiones del paciente.
El arco entre los metales, como vemos aquí, es un tipo de acoplamiento directo donde la corriente puede crear un arco entre el electrodo activo y cualquier metal. Entonces aquí lo que vemos que puede aumentar la temperatura hasta más de 1000 grados centígrados. Vemos que está cerca de una grapa y pues se derrite esa grapa y se crea un arco de temperatura muy elevado y pues causa lesión tisular. Los fallos en el aislamiento pueden producir lesiones durante los procedimientos laparoscópicos y la lesión va a ser mayor en cuanto más pequeño sea el defecto porque la energía se va a escapar por un área muy pequeña. Entonces, muchas de esas pérdidas no se pueden ver a simple vista y por lo tanto nosotros necesitamos siempre utilizar sistemas de monitoreo que detecten esas pérdidas de aislamiento. En la laparoscopia, pues la mayor parte de las veces las lesiones más importantes pues no se vería a simple vista pues el daño en el electrodo. En la laparoscopia la longitud del instrumento se mantiene fuera del alcance de la vista y pues hay un alto riesgo de producir lesiones inadvertidas en el intestino. Entonces pues se puede observar la lesión ahí en un tejido que no era diana. Esto es del acoplamiento directo. El acoplamiento capacitivo es bastante interesante ya que pues en ese tenemos dos conductores que se encuentran separados por un aislante, entonces ahí vemos uno positivo y uno negativo, pero uno de ellos pues empieza a crear un campo electromagnético, acumula la corriente y al momento de desactivar el generador, la corriente de energía acumulada que se encontraba almacenada pues se transmite a otro conductor y se completa el circuito. Entonces aquí vemos que en el video se muestra cómo el electrodo activo enciende la lámpara cuando se activa en modo de coagulación y ya pues se va a apagar cuando se completa el circuito, pues porque la energía, la corriente se va por otro lado. Y esto se ve a que ese campo eléctrico no es tan fuerte cuando se completa el circuito y tampoco pues cuando se pone en modo corte porque al tener un voltaje menor pues hay menos posibilidad de lesiones. Entonces, vemos cómo hay activación del electrodo activo que al tener contacto con la mano del cirujano, pues va a permitir que la corriente por acoplamiento capacitivo se vaya por todos los tejidos del cirujano y si tenemos un electrodo encendido en nuestra mano sin tocar los tejidos, hay mayor acoplamiento capacitivo y eso se puede reducir en el momento de completar el circuito con el tejido diana y el cuerpo del paciente. Esto se puede aumentar el riesgo del acoplamiento capacitivo si tenemos una potencia muy elevada o cuando el electrodo no está en contacto con el tejido del paciente, pero está activo. Entonces hay que tener eso en cuenta. Lo ideal es que siempre el electrodo se deje 25% encendido y 75% apagado. Puede haber lesiones, por ejemplo, en la pared abdominal y sobre todo cuando estos tipos de dispositivos no son solamente de metal, sino que tienen metal y plástico, porque el metal distribuiría pues como toda la energía en todos los tejidos de manera más uniforme. La laparoscopia de un solo puerto puede aumentar el riesgo de lesión térmica porque las zonas 2 y 3 del dispositivo pues no se van a ver. Entonces los instrumentos van a estar más próximos y se puede inducir una corriente con un tejido cercano al tocar un conductor cercano y la zona de lesión eléctrica pues no siempre va a resultar evidente, sino que se puede manifestar después de 24 a 72 horas de la cirugía. Algunos mecanismos pueden generar también lesiones para el cirujano, por ejemplo, cuando hay defectos en los guantes quirúrgicos, entonces hay que tener en cuenta que el 15% de los guantes quirúrgicos van a venir con orificios y eso aumenta hasta 50% después de una cirugía. Otro mecanismo es cuando la resistencia de los guantes va a disminuir, por ejemplo, por el tiempo de la cirugía, por exposición a sales al sudar y pues esto aumenta el riesgo de generar quemaduras. El riesgo se puede reducir usando un ajuste de voltaje menor con disparos de energía cortos, doble guante o guantes más gruesos. Y también pues es importante tener en cuenta que el humo que producen estos instrumentos van a producir varios productos tóxicos, fragmentos de virus, bacterias, carboxiemoglobina, entre otros, entonces se pueden utilizar estrategias para disminuir el riesgo de exposición al humo, como este tipo de sistemas que son sistemas centrales de evacuación, succión de la pared y sistemas de filtración laparoscópica y además el uso de mascarillas de alta eficiencia que disminuiría también la posibilidad de que nosotros pues respiremos eso. Debe haber tres elementos para producir fuego en el campo quirúrgico: una fuente de ignición como el generador o una lámpara, un cable de fibra óptica, un combustible como el paño y un oxidante como el oxígeno. Entonces aquí lo que vemos es que el efecto de los paños crea un espacio rico en oxígeno en la cara del paciente y hay posibilidad de que el oxígeno se fugue bajo los campos y hay más posibilidad de riesgo si se trabaja con un mayor voltaje, o sea, como con coagulación.
Por lo tanto, se deben tomar precauciones para prevenir los incendios en el quirófano, como por ejemplo, procurar utilizar instrumentos fríos cuando se va a acceder a la vía aérea, o sea, en una traqueostomía, idealmente, no poner paños para secar los materiales inflamables, eh, disipar los vapores, limpiar los agentes preparativos y aislar la fuente de oxígeno. Hay dispositivos nuevos, este sería monopolar, como este se llama Megadan Ace Blade 700, que utiliza modulación electrónica geométrica, entonces lo que hace es que mantiene un voltaje mínimo constante en el sitio quirúrgico. Este es el electrobisturí normal, y pues se compara con este electrobisturí. Lo que hace es que al tener un voltaje de forma constante en el mínimo, se minimiza pues la posibilidad de daño colateral en los tejidos, y como vemos pues también va a tener un corte más limpio. Este otro se llama Plum Pen, y este otro se llama Simpax. Ay, perdón. Entonces, en este estudio, que es del 2014, se compara la formación de cicatrices a los 120 días con un bisturí frío de acero y esta cuchilla. Entonces, se crea pues una escala evaluando las características de las cicatrices en 75 pacientes, y dos observadores que eran cirujanos plásticos se llevaron a estas pacientes a abdominoplastia y reducción mamaria, y en un lado utilizaron este elemento y en el otro pues el bisturí frío, y lo que encontraron era que en términos generales las características de la cicatriz era casi que igual, pero pues tuvieron mayor calificación en la escala este sistema Blades, por lo cual se soporta su utilización, aunque hay otros estudios pues que realmente dicen que da lo mismo. La ablación por radiofrecuencia lo que hace es aplicar una corriente alterna entre 375 y 500 kHz a través de un electrodo activo, que aquí lo estamos viendo, que se pone en contacto con el tejido diana con un voltaje bajo continuo adicional, para que se evite la desecación excesiva y se aumente la impedancia, pues, y no se pueda realizar bien el procedimiento. Entonces, se mantienen temperaturas constantes entre 60 y 100 grados centígrados, y eso permite extirpar lesiones que tienen grandes volúmenes. Esto se utiliza sobre todo para resecar cáncer, por ejemplo, se utiliza mucho en hígado, eh, y pues en estos otros tejidos. Para el cáncer, estas serían pues como las indicaciones, por la necesidad de conservar el órgano, entre otras, y está contraindicado en tumores próximos al ilio, porque pues hay posibilidad de lesiones de vía biliar, por ejemplo. Las complicaciones son muy pocas, pero pues aquí vemos algunas: sangrado o abscesos. Los dispositivos de ultrasonido, lo que van a hacer es que la energía ultrasónica convierte pues esa corriente alterna a una energía de mayor frecuencia, igual que lo que vimos antes, y se aplican unos discos de cerámica piezoeléctrica del instrumento. Entonces se transforma la energía eléctrica a energía mecánica y se vibra a una frecuencia ultrasónica, que hace que se mueva esa hoja 55.500 veces por segundo. Entonces, estas tijeras van a constar de una hoja articulada y una mandíbula no articulada, y esto sostiene, comprime el tejido de forma variable, y cuanto mayor presión haya, pues mayor va a ser la transmisión de la fricción y el efecto cizalla. Abajo vemos una Whipple, entonces vemos que se puede utilizar para los vasos, ahí están resecando pues un ganglio, vemos que ya están sacando pues la pieza quirúrgica, y pues es bastante seguro. Es importante que esto se puede calentar a muy altas temperaturas, y eso puede lesionar órganos como el uréter. Bueno, este es el mecanismo. Puede lesionar el uréter o el intestino si no se da un plazo de enfriamiento adecuado. Los dispositivos bipolares avanzados, este sería pues el Ensil, o también el Ligasure, pues que son selladores de tejidos de última tecnología, que este consta de 3 elementos, que es una cuchilla iBlade, un PTC y un electrodo que se llama offset. Entonces, esa cuchilla iBlade es un mecanismo de compresión de cuchillas geométricas que genera una presión uniforme en toda el área para optimizar el sellado vascular, y los dispositivos convencionales no hacen eso, porque pues a medida que se mueven distalmente van a disminuir la presión. Entonces esto tiene una presión más constante, y pues van a regular la temperatura y miden además la impedancia del tejido, y eso se traduce en menor posibilidad de lesión térmica.
es importante pues, que el tejido pero el polímero del PTC consta de unas partículas conductoras que a una temperatura menor de 100 grados están organizadas en una formación de cadena, como vemos aquí, que conduce la corriente eléctrica a través del material, y a medida que la temperatura aumenta más de 100 grados centígrados, el polímero se expande, las cadenas se rompen y se reduce la conductividad y se evita pues el flujo de la corriente, pero al disminuir la temperatura, pues las cadenas se vuelven y se forman otra vez. Entonces, ese efecto permite que se apague el flujo de la corriente y que la temperatura no aumente más allá de 100 grados centígrados, y esto disminuye la posibilidad de lesiones. Y además, se contiene la energía dentro de las mandíbulas del dispositivo, diferente a lo que ocurre a la derecha, pues que serían los bipolares normales. Eh, y pues se recomienda para sellar vasos de hasta 7 milímetros de diámetro y vasos linfáticos. Entonces aquí vemos el de Johnson y el de Covidien, bipolares avanzados, y este de la derecha sería un dispositivo que se llama Thunderbeat, que combina herida ultrasónica con bipolar avanzado. Aquí vemos pues las diferencias que se tienen entre los dispositivos bipolares convencionales con los avanzados. Entonces, pues, al haber una presión mucho más constante, pues, hay un sello que se puede ver incluso con microscopía electrónica, pues, mucho más, microscopía normal, perdón. Se puede ver que es diferente a lo que ocurre en el bipolar convencional. La ablación por microondas tiene velocidades y escalas de volumen de ablación regulables que pueden diferir según los laboratorios. Entonces lo que va a ocurrir es que se funciona mediante una guía ecográfica para llegar a la lesión, y una vez se haya optimizado la velocidad y poder, pues se va a empezar a difundir esas ondas microondas. Normalmente se tiene pues un termorregulador para enfriar y evitar la ablación del tejido nodiana. Entonces aquí, mientras vemos el video, les explico este artículo que es del 2019, compara la ablación por radiofrecuencia y por microondas en tumores hepáticos. Estos dos se utilizan mucho para tumores hepáticos, y aquí se tomaron 40 estudios clínicos evaluando las tasas de mortalidad, complicaciones, supervivencia y recurrencia, y pues vieron que se hizo seguimiento a entre 14 y 22 meses según los diferentes estudios, pero no había diferencias significativas entre las variables cuestionadas, pero sugieren con baja calidad de la evidencia que si el tumor es mayor de 3 centímetros o cerca de los vasos, pues se prefiere microondas. Y este es otro estudio que es publicado en China en el 2020, se compararon 67 pacientes durante 22 y 23 meses de seguimiento que tenían microcarcinoma papilar de tiroides, y se llevaron a ablación por láser y por microondas y encontraron que los resultados eran iguales. Este es un video donde pues, se evidencia la ablación de un tumor metastásico en el hígado por cáncer de colon. Entonces pues ahí van viendo como la serie, mientras les voy contando que hay dos tipos de antenas para la ablación de microondas, que son quirúrgicas y transcutáneas. Las quirúrgicas están pensadas para cirugías abiertas, y el diámetro por lo tanto pues va a ser pues mayor, pero no requiere un dispositivo de enfriamiento interno, porque pues no hay que sacar después el dispositivo del cuerpo. Mientras que los ejes, pues las transcutáneas están diseñadas para cirugía mínimamente invasiva, y el diámetro va a ser más, el eje va a ser más largo, y tiene que tener sistemas de enfriamiento para evitar que cuando se saque haya lesiones en la pared abdominal. Hay algunas complicaciones que, aunque son poco comunes, pueden ser infartos hepáticos, quemaduras, fístulas vasculares. Aquí vemos ya que el tumor está resecado, y pues es importante porque esta ablación por microondas pues minimiza la posibilidad de daño colateral. Además de eso, es muy rápido y tiene una recuperación muy rápida. La interferencia electromagnética del equipo médico, en especial, la tienen los dispositivos monopolares, tienen este problema. Y puede ocurrir con dispositivos electrónicos implantables, que incluyen los dispositivos cardíacos como marcapasos y desfibriladores implantables, estimuladores cerebrales profundos, bombas de infusión implantables, implantes cocleares, entre otros. Y los monopolares tienen más riesgo. Entonces lo ideal cuando hay este tipo de dispositivos es utilizar los bipolares o las tijeras ultrasónicas. Entonces los marcapasos, como van a tener conductores pues que van a la vena subclavia y terminan en el ventrículo y la aurícula derechos, entonces ellos pueden actuar como antenas de la corriente liberada pues en la unidad electroquirúrgica. Entonces debemos hacer una preparación prequirúrgica acuciosa, y pues mirar en qué pacientes vamos a reprogramar de forma perioperatoria a modo asíncrono. Entonces, esto sería en los pacientes que sean dependientes del marcapasos, pero no en pacientes que sean propensos a fibrilación ventricular o taquicardia ventricular.
se debe suspender las funciones de adaptación del pulso, porque un pulso acelerado, por ejemplo, por la ventilación mecánica, puede hacer que se malinterprete pues, el electrocardiograma, y las funciones antitaquiarritmia también, porque si no se puede activar de manera incidental y se puede conseguir una descarga, entonces siempre se tiene que tener a mano un desfibrilador. Y otra cosa importante es que pues aquí tenemos que el monitoreo tiene que ser electrocardiográfico, pues con una pulsioximetría y con una onda arterial siempre, porque solamente por el electrocardiograma muchas veces puede haber interferencias que no nos permita ver si hay o no realmente está ocurriendo esta interferencia electromagnética. Entonces aquí vemos la trayectoria no deseada de la corriente con un dispositivo monopolar, con un marcapasos implantable. Vemos que el electrodo dispersivo pues está lejos del sitio de la cirugía y se crea una trayectoria muy larga que atraviesa el marcapasos. Esto hace que haya mucho más riesgo y se recomienda tener una distancia de mínimo 15 centímetros entre ese electrodo activo y el generador, y tomar precauciones adicionales como desactivación y programación si el lecho quirúrgico está en una zona de peligro, como por ejemplo en este caso que vamos a hacer una ColeLab, entonces pues vemos que está muy cerca del electrodo. Y esto, pues este riesgo va a disminuir haciendo todos estos pasos, poniendo el electrodo dispersivo cerca del lecho quirúrgico, usando intervalos intermitentes y cortos, evitando que se cruce pues el dispositivo cardíaco implantable y evitar que haya alto voltaje. Si no hacemos esto, entonces los riesgos pueden ser que haya una fibrilación ventricular, una fibrilación auricular, lesión térmica en el interfaz del conductor y el tejido o inactivación de este dispositivo. En algunos casos se requiere la colocación de imanes para proteger el dispositivo cardíaco implantable cuando el marcapasos no depende de la estimulación, pero pues ese imán puede generar modo asíncrono y pues se prefiere utilizar, como les digo, siempre ultrasonido o bipolar en este tipo de pacientes. Aquí vemos que en la línea superior pues vemos el electrocardiograma, pero pues hay una inhibición incompleta y eso no lo logramos ver bien si no es en la línea arterial, por eso es importante que tengamos los tres tipos de monitoreo. El problema de los estudios para poder establecer las diferencias es que no están bien estandarizados, la tecnología avanzada de manera progresiva y además hay un sesgo por los patrocinadores, lo que permite que pueda haber conflicto de interés. Entonces, se ha demostrado de todas maneras que estos sistemas son superiores que los instrumentos monopolares, o sea, los instrumentos bipolares avanzados y los de ultrasonido. Diamantis y Contos, de este estudio son griegos, en el 2006 realizaron un estudio comparando la seguridad y eficacia de la electrocoagulación monopolar, bipolar y ligashure y el bipolar moderno de sellado que se llama Ultracision. Entonces, cogieron 16 conejos en Nueva Zelanda y pues empezaron a sacrificarlo a los 3, 7, 14 y 21 días después de hacerle coagulación en los vasos gástricos con cada uno de estos dispositivos y empezaron a verlo pues en microscopía. Entonces vieron que había perforación gástrica libre hasta en 5% de los que tuvieron coagulación con el monopolar. Entonces aquí lo que vemos es como las diferencias en la microscopía, pues a los 7 y a los 14 días con el LigaSure y con el Ultracision, y pues esto es lo que observamos acá mismo, que básicamente hay muchísima más lesión en muchas más capas del estómago, y pues vemos que hubo lesión en la mucosa incluso de los monopolares y de los bipolares, mientras que en el LigaSure y en el Ultracision hubo menos lesión y de hecho pues en el LigaSure solamente hubo lesión en la subserosa, por lo tanto pues es como el más seguro. En este estudio publicado por Phillips y Rubik, el de arriba, que se publicó en el 2015, se tomaron 24 cerdos y se evaluaron los efectos de la respuesta tisular con varios dispositivos, entonces 2 bipolares avanzados y 2 ultrasónicos, y encontraron que el armónico ACE y el LCS5, que también es otro armónico, tuvieron menos daño térmico que los demás dispositivos. Y este otro estudio de abajo es del 2017 y tenía el propósito de definir los mecanismos que pueden modificar la transferencia de energía no intencional para la laparoscopia, y pues se evaluó como la liberación de energía de varios dispositivos en un hígado de vaca, y pues se midieron las temperaturas que generaban cada uno de los dispositivos y se concluyó que
lo que vemos acá, pues que cuando el cirujano era el mismo que el que sostenía el instrumento monopolar y la cámara, pues había mayor posibilidad de que hubiera lesión porque había mayor cantidad de energía transferida de manera no intencional comparado con que la cámara la maneja un ayudante, y además aumentaba la temperatura cuando no había fluidos en el campo, eh, como vemos acá, y se aumentaba también más la temperatura en los instrumentos monopolares respecto a los bipolares y en los dispositivos monopolares respecto a los ultrasónicos. Y en este artículo de la izquierda, que es del 2011, se evaluaron los sellos de dos dispositivos ultrasónicos y bipolar avanzado en vasos mesentéricos de colon humano ex vivo menores de 5 milímetros. Encontraron que no había diferencias significativas, pues ahí vemos como la presión que se hacía y el espesor del nivel de la pared. No había significancia estadística importante respecto a esto. Y en este otro de la derecha, pues se evaluaron el sello de cada uno de los dispositivos bipolares y un ultrasónico. En un vaso de entre 5 y 7 milímetros encontraron que ninguno de los bipolares realizó un buen sello, pero en algunos modelos de los vasos hubo buen sello en el ultrasonido, y también concluyó que el ultrasonido sellaba mucho más rápido los vasos. Y aquí, este es importante, hacerse un estudio del 2011, se tomaron varios dispositivos, se calentó durante 5 segundos en 4 ciclos, y lo que vieron fue que los dispositivos ultrasónicos eran los que más se calentaban de todos, seguidos de los bipolares, y el que menos se calentó fue el argón plasma. Entonces, esta es pues como una tabla en la que podemos resumir las diferencias entre el monopolar y el bipolar y los beneficios de cada uno. El argón plasma es un gas inerte y no combustible, y esto pues hace que sea más seguro y se puede pasar de corriente, puede pasar de corriente electroquirúrgica sin tantos problemas, es fácilmente ionizable, entonces es un muy buen conductor y vence de manera más rápida la resistencia, pero es bastante caro, entonces no se utiliza mucho. Y el láser consta de un medio por el cual se van a producir ondas electromagnéticas generando haces de luz que dirigen los electrones a través de un reflector, pero se utiliza de predominio pues en oftalmología, entonces se va a amplificar la luz o pues se estimula la radiación mediante esa emisión. Cuando hablamos de nanotecnología, hablamos de la utilización de la materia a nanoescala, y este artículo habla de que hay nanopartículas magnéticas que tienen un núcleo de óxido de hierro que puede servir para conducir hipertermia, detección de imágenes, entre otros, y tienen receptores que se unen a las células blancas en el cuerpo, por ejemplo las de cáncer, y pueden producir hipertermia magnética, terapia fototérmica o fotodinámica, y se inducen cambios en las partículas, y como hay un aumento de la temperatura, pues eso permite la destrucción de las células tumorales. Y este otro muestra cómo se utilizan nanopartículas de titanio con platino en el laboratorio con células CELA, y cuando se aplica luz ultravioleta, pues comienza a haber lisis de esas células tumorales dependiente, como vemos aquí pues en la microscopía, de la luz ultravioleta que se aplique, de la dosis de la luz ultravioleta que se aplique. Y se prevé pues el desarrollo de nanobots y nanoscopios en un futuro. Entonces hay que tener en cuenta pues estas técnicas y prácticas para evitar que haya lesiones en el quirófano. Y pues aquí está el algoritmo, que realmente es un algoritmo que ya está desarrollado. Este es un algoritmo que tiene la Fundación para la seguridad del paciente en anestesia. Entonces, básicamente lo mismo que hemos hablado: si requiere o no requiere pues utilización de oxígeno, si se puede apagar, y pues en caso de que se utilice, pues tratar de también utilizar los instrumentos fríos. Y este es otro que es de la Asociación Americana de Anestesiólogos, que pues aquí está en español, donde pues nos muestra qué debemos hacer y cuando ya el fuego está presente, qué debemos hacer también. Listo, entonces estas serían las conclusiones. Yo creo que pues por efectos del tiempo no se las voy a leer, pero pues se las dejo allí. Muchas gracias, doctora Angélica. Doctor Ivo, por favor, sus A ver, y comentarios. les recomiendo pues este curso, que es el curso de Fundamental Use of Surgical Energy, que es de la SAGES, que es la Sociedad Americana de Cirujanos Gastrointestinales Endoscópicos, de donde saqué pues algunos videos de los que les mostré, y dura aproximadamente 10 horas, y pues este es como el certificado, y ya.
Entonces Nelson Mandela dijo, todo es imposible hasta que se hace. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Angélica. Doctor Ivo, por favor, buenos días. Sí, buenos días. Angélica, quiero felicitarte por esta dedicación y este esfuerzo en esta minuciosa revisión del uso de energía en cirugía, transportándonos prácticamente en un recorrido a través de la línea del tiempo, desde el monopolar, el bipolar, el ultrasonido, la ablación de microondas, ablación por radiofrecuencia, el láser, y ahora últimamente la aplicación de nanotecnología con efectos fotodinámicos selectivos. Eso muestra cómo cada vez accedemos a dispositivos cada vez más versátiles, con menos irradiación del calor, con superficies antiadherentes a los coágulos, sistemas de autoenfriamiento, mejorando cada vez más el perfil de seguridad. Pero hay que tener en cuenta siempre el contexto clínico, porque realmente somos nosotros los que finalmente debemos decidir qué tecnología utilizar, y por eso la importancia de tener muy claro todo lo referente a este tema. Angélica, de verdad, felicitaciones. Muy buena la revisión. Gracias, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenos días, Angélica. Doctor Ivo, felicitaciones. Una revisión bastante exhaustiva. Este tema es un poquito difícil de asimilar, todo lo del manejo de la energía. Hay que tener en cuenta de que la energía es una herramienta más de lo que hacemos en cirugía. O sea que es operador dependiente. Y para darle seguridad a todo esto, sí, tenemos que conocer qué es lo que vamos a manejar. No podemos venir a manejar nuevas herramientas, sí, sin saber cómo funcionan y sobre todo qué daños podemos hacer, que fueron la gran cantidad de complicaciones que se vieron allí. Desde la energía monopolar que manejamos y tener recomendaciones, inclusive que miren todo el paciente con un marcapaso y yo uso energía monopolar porque no sé que no se puede usar, yo estoy haciendo ya actos que no son debidos en la parte pero por puro desconocimiento. Definitivamente esto es operador dependiente y es el cirujano quien debe conocer absolutamente todas sus herramientas para darle un uso adecuado y optimizar. Normalmente, como dicen en este caso, cuando algo falla con energía, normalmente, ¿sí? No fue, por decirlo de una manera coloquial, no fue la flecha, sino el indio, por decirlo así de esa manera. Y muchas veces es por desconocimiento de cómo se utiliza la energía y cómo vamos a prevenir ese tipo de complicaciones. De esto pueden salir muchísimas preguntas, interpretaciones. Ahorita los nuevos modelos de energía, ahí nombró Angélica todo lo que viene muy probablemente actualmente y hacia la parte de futuro, hasta de nanotecnología habló, ¿sí? Pero lo que tenemos ahorita es energía monopolar, la energía bipolar, que casi no la utilizamos nosotros en la parte de cirugía, la utilizan más en otras especialidades como neurocirugía, como ginecología, ¿sí? El bipolar avanzado, que fue la progresión, que es donde vemos marcas comerciales, ¿ya? Y la parte del ultrasonido, que en ese momento es como lo que vamos a nivel de la parte de energía, ¿sí? Que son energías seguras que debemos conocer en el momento de utilizarlas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Mauricio. Como dice, es un mundo que pues, muchos no conocemos a fondo y cuando Angélica y Ivo nos presentan esto, de que hay muchas cosas que hay que manejar con supremo cuidado para no entrar en errores que pueden ser graves para nosotros y el paciente.